ratificados por Cristo. Ratificados por Cristo. Tome su Biblia. Hagamos una declaración profética que yo sé que ha estado trabajando en mí. Esto es acerca de un escritor americano que hizo esta declaración y yo la he hecho mía. Yo quiero que tome su Biblia. Si la tiene en el celular, tome el celular. Diga conmigo, esta es mi Biblia. No, pero dígalo de verdad, dígalo en serio. Diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que yo tengo. Dígalo de verdad, por favor. Yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. Esta palabra hoy transformará mi vida y nunca más seré el mismo. Denle un aplauso al Señor por eso. La gracia es el favor de Dios merecido que nos da la licencia para disfrutar el privilegio de ser hijo de Dios, que me da el permiso para disfrutar la libertad. La gracia es ese favor que Dios nos concedió por medio del sacrificio de Cristo para nosotros disfrutar el privilegio de ser hijo de Dios y desconectarnos, salir, librarnos de una maldición espiritual que nos condenaba. La gracia tiene una riqueza muy elevada, la cual necesitamos conocer. La gracia tiene unos instrumentos, unos nutrientes que son importantísimos en la vida del creyente. El apóstol Franklin acaba de decir que el que no conoce la gracia, pues de alguna manera descuida su salvación o vive una vida miserable. Yo días anteriores predicaba acerca de esto y decía que lo peor que le puede pasar a una persona en la vida no es no tener nada. La gente hoy día se queja porque quizás no tiene muchos recursos. Hacemos un análisis a lo que pasa en el globo terráqueo y vemos una generación que se queja. Vemos la pobreza. Tanta gente se queja de los gobiernos, tanta gente se queja de los reyes, de los líderes del mundo, porque quizás en los países no hay recursos. Algunos postulan y dicen que no tienen nada. Pero yo, cuando analicé esto, me di cuenta que lo peor que le puede pasar a una persona en la vida no es no tener recursos. Lo peor que le puede pasar a una persona en la vida no es no tener dinero, no es no tener plata, que es lo peor, Olvin Medina, entonces. Lo peor que le puede pasar a una persona en la vida es sí tener dinero, sí tener plata, sí tener muchos recursos, pero no saber cómo usar esos recursos, no tener intención de usarlos. Se lo voy a repetir, lo peor que te puede pasar en la vida no es no tener nada, no es no tener plata, no es no tener recursos, es sí tenerlo, sí tener demasiado, no saber cómo usar esos recursos, no tener intención de usar esos recursos. De la misma manera pasa con la gracia. Lo peor que le puede pasar a una generación no es no tener la gracia, no estar en la gracia, porque sí lo están. Lo peor que le puede pasar a una generación cristiana es sí estar en la gracia, no conocer la riqueza de la gracia o no saber usar la riqueza de esta gracia. Entonces la problemática de muchos no es que quizás el favor de Dios no está. No es que quizás el amor de Dios no está. Sí, el amor de Dios está. El problema es que muchos desconocen el nivel, el tamaño, la calidad, la abundancia, el poder de ese amor, pero tampoco saben usar ese amor. Entonces, dos cosas tenemos que analizar. ¿Estoy conociendo la gracia? ¿Conozco la gracia de Dios? Segundo punto, ¿sé usar la gracia? Son dos cosas que necesitamos analizar a la hora de observar el recurso que Dios ha puesto en nuestras manos. Y a mí me preocupa, ¿sabe por qué? Porque muchos cristianos postulan una vida muy religiosa, postulan una vida muy de fe, pero cuando analizamos la conducta de vida, cuando diagnosticamos la forma de vivir, nos vamos a dar cuenta que en muchas áreas no estamos disfrutando el poder, la grandeza, la transición que hemos recibido por medio de Cristo. Una persona que no conoce de dónde fue libre es una persona que no conocerá la salvación que tiene. Una persona que no conoce de la condenación que ha sido librado no conocerá ni agradecerá la salvación que tiene. Hello, ¿sabe algo? En esta gracia me preocupa el desconocimiento que tienen muchos. Me preocupa que
constantemente cristianos evangélicos tengan que buscar aceptación por medio de las obras, por medio de lo que hacen. En esta gracia me preocupa que muchos creen que por medio de lo que hacen son justificados. Me preocupa que la gente el día que no hace algo bueno o que no hace un sacrificio pesado sienta poca aceptación. Me preocupa que por medio de lo que tú haces tú crees que vas a ser acepto delante de Dios. Sin embargo, me doy cuenta que muchos de los que estamos aquí en algún momento no hemos sentido ser un cristiano de segunda clase porque en un momento determinado no hemos hecho un sacrificio. ¿A cuánto no le has pasado? ¿A cuánto no le ha pasado que un día no han orado como todos los otros días? Una semana no ayunaron como las otras semanas. Una semana no leyeron la Biblia como tanto lo han hecho. Y ese día que no oraron tanto en el día, en la noche, se sintieron ser un cristiano de segunda clase. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántos de nosotros en cierto momento el día que no podemos ofrecer un sacrificio nos sentimos ser un cristiano de segunda clase? Entonces me preocupa que tú creas que por medio de las obras o de los sacrificios recibes aceptación. Tengo que decirte que a través de la gracia o por medio de la gracia no hay nada que tú puedas hacer que te haga acepto. Nada que puedas hacer te hace acepto delante de Dios. Nada de lo que tú puedas ofrecer te hace acepto delante de Dios. Hello. Cristianos que todavía tienen la preocupación de que ellos no oraron hoy domingo como todos los otros domingos y se sientan ser un cristiano de segunda clase, hasta se sientan en un banco detrás. Algunos he logrado escuchar decir: yo no he orado mucho hoy no voy a tocar los instrumentos. Yo no he orado mucho hoy no puedo predicar. Porque se sienten pocos aceptos el día que no hacen un sacrificio. Lamentablemente tengo que decirte que tú tienes ciertos rasgos de las obras de la ley en tu vida. Porque nada de lo que tú puedas hacer te hace acepto delante de Dios. Nada de lo que tú puedas ofrecer te hace aprobado delante de Dios. Hay un hecho irrefutable, hay un hecho trascendente, y no importa lo que tú intentes lograr, solamente el sacrificio de Cristo nos hace aceptos delante de Dios. La mayoría de las personas, ellos piensan que lo que hacen lo hace aprobado delante de Dios. He escuchado de hermanitas que dicen: yo esta semana voy a ayunar constantemente porque el domingo mami me dijo que va para la iglesia y yo voy a pedir a Dios por la salvación de mi mamá. Llegó el domingo, oraron mucho, buscaron a Dios mucho en la semana, pero el domingo la mamá no se le convirtió. Bajaron para su casa decepcionados de Dios porque dijeron: no resultó lo que hice. Lo que pasa es que tú estás poniendo las obras de tus manos por encima del sacrificio de Cristo. Lo que tú tienes que entender es que los sacrificios no es lo mismo yo ayunar para que Dios haga que yo ayunar porque Dios está haciendo. No es lo mismo yo orar porque yo amo a Dios que orar para que Dios me ame. El problema es que la gente, cuando un día ora poco, siente que Dios lo ama poco. El día que ayuna poco, sienta que Dios lo está aceptando poco. No es posible este comportamiento, porque si tú tienes este comportamiento, déjame decirte que tú estás siendo influenciado por las obras de la ley que te acusan el día que tú nada ofreces. Muchos de nosotros quizás no es que no tenemos intención de hacer las cosas, porque van a llegar tiempos donde tú no vas a poder ofrecer sacrificios. Van a llegar tiempos donde tú quizás no vas a poder. Va a llegar un mes donde va a ser tan pesada la agenda, quizás familiar, ministerial, que quizás no vas a poder hacer los sacrificios como otra semana que sí pudiste. Entonces no es posible que tú creas que esa semana Dios no te acepta por tu comportamiento o por lo que no pudiste hacer. Una cosa es no poder ayunar y otra cosa es estar desinteresado. Hay gente que está desinteresada de los sacrificios porque no tienen gratitud. Hay otros que no lo pueden hacer y por eso se sienten acusados o inaceptos delante de Dios. Tú no puedes tener esta conducta. Tú no puedes creer que Dios no te va a aprobar porque hagas algo. No, hello, yo si nada puedo hacer, no es porque yo creo que quizás Dios me va a desaprobar. Es que muchas veces las circunstancias no me lo permiten. Por eso yo entiendo que cada una de las obras que yo manifiesto es para darle gracias a Dios, no para manipular su poder en mi vida. Hay gente que creen que por los sacrificios van a manipular la mano de Dios en la vida de la familia.
Olvin, pero cuando yo hago muchos sacrificios, Dios hace obras. Sí. Una cosa es cuando tú haces los sacrificios por gratitud y otra cosa es cuando tú lo haces para que Dios haga algo. Dios prospera a los agradecidos. A los mal agradecidos, por más que sacrifiquen, no es posible alcanzar la gracia de Dios. Hay gente que siente que Dios está obligado a hacerle algo. Hay gente que siente que Dios está obligado a manifestársele. Dios no está obligado. Esa no debe de ser tu mentalidad. Tu mentalidad debe de ser gratitud. La gracia tiene dos enemigos. Uno de ellos es el legalismo. La naturaleza que adquirimos estando dentro del camino, donde creemos que si no hacemos algo no nos salvamos, o que cuando una persona no es igual a nosotros no se salva tampoco. Pero lamentablemente muchos cristianos están influenciados por el extremismo. Yo quiero que tú sepas que la gracia no te entra demasiado, pero tampoco te saca. Hay algunos que creen que por lo que hacen van a ser salvos. Por eso se ponen una falda larga, porque ellos creen que la falda larga lo va a salvar. Y el día que ven a otros que no la usan igual que ellos, lo acusan. Eso es legalismo. Que tú lo hagas distinto, que tú te vistas diferente, no quiere dejar dicho que tú estás justificado y yo no. Porque la falda no te puede salvar, no son las obras, es la gracia. Ahora, hay otros que son muy liberales. Hay algunos que creen que si no se ponen la falda hasta allá abajo, el diablo se lo va a llevar. Hay otros que creen que no, que Dios nada más escoge el corazón, por eso son sensuales como el diablo. Entonces, hay dos tipos de estatus, dos enemigos. Los legalistas que te acusan por no ser como ellos, que son extremistas, y los liberales, que creen que nada es pecado, que solamente el corazón. Tenemos que cuidar de estos dos riesgos. Hay un riesgo que me puede llevar a hacer las cosas muy extremas. Hay un riesgo que me puede hacer entender que nada vale la pena. Gloria a Dios. Tenemos que tener un equilibrio. Yo quiero que usted sepa, donde hemos leído hay algo impresionante. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo es ratificar. Ratificar es aprobar, es sellar. Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un acuerdo con Abraham que por mucho tiempo no estuvo ratificado. Todo el tiempo de la ley, ese pacto no estuvo ratificado, no estuvo sellado. Y cuando algo es válido, cuando algo está ratificado. Yo soy uno de los principales organizadores de un torneo de softball que hay allá en Palenque. ¿Qué pasa con este juego de softball? Es que para nosotros hacerle peticiones a los departamentos del ayuntamiento que pueden aportar al deporte de la juventud de Palenque, nosotros necesitamos estar organizados, número uno. Luego de estar organizados necesitamos hacer una carta. Luego de esa carta tenemos que tener un sello como asociación. Franklin, escucha esto. Nosotros podemos tener una carta muy elaborada, pero si esa carta no tiene ese sello, esa carta no es válida. La carta puede tener buen mensaje, pero no vale nada si no está sellado. Entonces, cuando mis obras, cuando yo como persona estoy ratificado delante de Dios, cuando mis obras no me engrandecen a mí, cuando mis obras engrandecen a Dios, ¿sabe por qué? Porque tus obras logran ser ratificadas cuando tú entiendes que las obras no las haces porque tú eres tú. Que si tú haces una buena obra es porque Cristo está en tu vida. Porque dice el texto que por medio de Cristo es ratificado ese pacto. Usted puede dar 10,000 pesos, pero yo puedo dar 50 pesos. Usted puede dar 10,000 pesos creyendo que usted lo está dando. Usted le dice al hermanito: te estoy dando esos 10,000 pesos, administralo bien, guárdalo bien. Yo puedo dar 50 pesos y decir: toma esos 50, te lo mandó el Señor. Esos 50 del reino de Dios valen más que los 10,000 que yo di. ¿Por qué? Porque los 10,000 que yo le estoy dando, o estoy dando a entender a la persona que lo estoy haciendo por mis recursos, que esa obra la hago yo. Y cuando yo hago algo promocionándome a mí, yo quito el sello, la ratificación de Cristo para poner la mía. Ahora bien, cuando yo doy 50 y con esos 50 le digo a la persona que se lo doy: por medio de Jesús, Dios te bendiga, recibe esto, yo estoy ratificando esa obra. Yo estoy sellando esa obra con un nombre que me transiciona. Entonces hay gente que ha dado mucha plata, pero en el cielo no ha sido aprobada. ¡Aleluya!
Hay otros que han dado muy poco y sí, el cielo la vio, porque ratificaron la gloria a Dios. Entonces, no importa qué tantas obras tú hagas, si las obras no tienen el enfoque de glorificar a Cristo, lamentablemente tus obras no son válidas. El cielo ahora mismo está verificando todas las obras de los hombres. Y cuando el cielo está verificando todas las obras de los hombres, ¿sabe qué está haciendo el cielo? El cielo está mirando el sello de las obras. ¿Con qué finalidad lo dio la hermanita Marta? La hermanita Marta dio 5,000 pesos, pero lo dio diciendo que fue ella. Hello, la Biblia dice que el que al pobre da, a Dios presta. Cuando al delante de Dios llegan estas cartas, pero con un sello que no es el de Cristo, que es un sello conocido como la vanagloria, como yo lo hice. ¿Qué hacen los ángeles? Desechan esas obras, desechan esas cartas rectificadas. Ahora bien, aunque sean 50 pesos, pero si esos 50 en el cielo se lo diste al pobre, dando a entender que se lo diste porque no es que tú eres bueno, es que lo haces porque Jesús está en tu vida. El cielo conoce el sello de Cristo en tu obra y dice: se la vamos a aprobar porque ha ratificado sus obras por medio de la gracia y del sacrificio de Cristo. Hay muchos de nosotros que tenemos que ratificar nuestras obras. El problema era que en el Antiguo Testamento todas las obras eran validadas delante de los hombres, los sacerdotes, por esfuerzo humano. La gente tenía que ofrecer lo mejor de ellos, pero no entendía que lo mismo que estaba ofreciendo era lo mismo que había recibido. Usted no entendió eso. Lo mismo que estaban ofreciendo era lo mismo que habían recibido. ¿Cómo es posible que tú hayas recibido a alguien y tengas que ofrecérselo a esa misma persona y te vanaglories porque le estás ofreciendo eso a él? O que creas que Dios te aprueba eso. No. Cada obra de nosotros, le dije a Lisandro ahorita: Lisandro, tú haces la iglesia en la calle, pero si la visión tuya con la iglesia en la calle es tú quedar bien, Lisandro tiene un buen evento. Hello, la iglesia en la calle no queda ratificada en el cielo. Si Franklin hoy decide celebrar este evento de Revolución de la Gracia para quedar en la sociedad como alguien que hace un buen evento anual, hello, Revolución de la Gracia no queda ratificada. Aleluya. Lo primero que él dijo ahorita: este evento se está haciendo por fe. Hay alguien actuando. Franklin tiene que procurar que esta obra sea ratificada por Cristo. Tanto los recursos como su esfuerzo es una manera de él agradecerle a Dios. Amén. Y él le dice: Padre, yo estoy aquí, yo no tengo recursos, pero por medio del nombre de Jesús yo te voy a ofrecer este evento. Le aseguro, como Dios lo está haciendo, que los recursos terminarán de aparecer. Porque el cielo está viendo que hay alguien que está pretendiendo glorificar a Dios. Entonces tus sacrificios como sierva, tus obras deben pasar por el cedazo de Dios, deben pasar por el ojo de Dios. Y tienes que procurar que todo lo que haga sea sellado por el nombre de Jesús. Tú no haces buenas obras porque eres bueno. Hay muchos de nosotros que en el mundo a nadie le dábamos nada de lo que tenemos. Pero ahora que hemos llegado a esta gracia, hacemos cualquier cosa por cualquier persona, no porque seamos nosotros, más bien porque tenemos a Cristo incrustado hasta la taza. Aleluya. Yo te pregunto, lo que tú has estado haciendo, ¿qué crees? ¿Está aprobado por Dios? Tus obras, tu sacrificio, el asistir a la iglesia, ¿cuál es el propósito que tú tienes? ¿Es que la gente te reconozca como alguien de bien? ¿O es que la gente reconozca al Cristo que cambia y transforma? El problema es que cuando le cambiamos el propósito a las cosas, lamentablemente delante del cielo y delante de Dios, esos sacrificios vienen a ser afectados.
Entonces muchas veces, señores, buscamos el ser aprobados por medio de las obras, pero nuestras obras no tienen como finalidad exaltar a Dios, sino que tienen como finalidad promocionarnos nosotros. Alguien me dijo en una ocasión: cuando vas a celebrar tu evento, tienes que promocionar tu ministerio. Y yo dije: ese principal error, ese no puede ser el propósito nunca de una celebración de mi ministerio. Yo no puedo proyectarme a mí, yo no soy nada en este camino, no fui yo que morí en la cruz. No me hagas pensar que yo tengo que ofrecer algo para proyectarme, yo tengo que ofrecer algo por gratitud. Entonces, cuando Frankie celebra la Revolución de la Gracia, no es para proyectarse él, no puede ser para proyectarse él tiene que proyectar la salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando tú das los 500 pesos, cuando tú das la compra, cuando das el plato de comida, cuando ayunas, ¿cuál es tu finalidad? Alabanza. Gloria a Dios. ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu enfoque? Tú tienes que pasarlo por el cedazo. Pasó un tiempo, pero el día que Dios selló la promesa, ese día fuimos sellados delante de Dios. Por eso la Biblia habla de que el Espíritu Santo es el sello. Es lo que nos sella por medio del sacrificio de Cristo. Dice el verso 18: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia de la salvación es por la ley, por lo que yo hago, ya no es por la promesa. La ley indicaba que había que hacer cosas para recibir la salvación. El sacrificio de Cristo revelaba que no era lo que tú podías hacer, que era por gracia, que no la mereces. El problema de mucha gente es que cree que merece la salvación. Y el Antiguo Testamento enseña que todos éramos malditos, no merecíamos la salvación. Entonces, si eran malditos, porque hay algunos que creen que la salvación solamente es para ellos. Hello, si no la merecíamos, ¿por qué algunos creen que solamente ellos van a ser salvos? La salvación no es tuya. Hay gente acondicionando la salvación del otro por la manera de vivir del otro distinto. No quiere dejar dicho que porque tú y yo seamos distintos, tú merezcas más la salvación que yo. Hello. Que tú hagas una obra que yo no hago no te hace merecer más el cielo que yo. Es que de ninguna manera somos merecedores, ni por lo bueno ni por lo malo que hagamos. Es la gracia de Cristo. Es cuando yo logro poner mi enfoque, mi fe en que Jesús es que me salva. Cuando Jesús es el que me salva y yo lo tengo como enfoque, hello, no importa las fallas, los errores, esa fe me transiciona el espíritu y me cambia mi conducta, mi manera de vivir. Di en una ocasión predicando: la gracia es tan elevada que no simplemente viene a tu vida y te salva, sino que te proporciona una vida a la altura de la salvación. Escuche esto, porque hay gente que llegó a la gracia y dice: ay, yo puedo hacer lo que quiera, estoy en la gracia. Hay un enemigo llamado libertinaje de la gracia. Le acabo de decir. El libertinaje te hace decir a ti que tú haces lo que quieras. Cuando la gracia te visita, no solo que te salva, sino que te da una vida a la altura de la salvación. ¡Aleluya! La gracia te proporciona una vida a la altura de la salvación. Por eso yo las obras que hago las logro hacer bien, no porque yo lo pueda hacer con mi esfuerzo. Es que la gracia está en mí operando por buenas obras para yo estar a la altura de esa salvación. Hay muchos de los que estamos aquí que por medio de nuestro sacrificio no podemos recibir o no podemos hacer las obras que estén a la altura de ser salvo. La gente insiste en buscar la justificación por medio de las obras. Esta gracia nos dice a nosotros que las obras no nos pueden justificar. Por eso yo no me puedo creer ser mejor cristiano que tú. Por eso yo no puedo creer competir contigo. Por eso yo no me puedo creer ser más elevado que tú. El problema es, yo le voy a decir algo,
Hay una parte en el verso 18 y tengo que hablarla siempre. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hablo de herencia. Yo en estos días, cuando hablaba de esto, decía, la gente habla del hijo pródigo, la gente habla de este muchacho, pero el peor de la historia no es el hijo pródigo, fue el que se quedó en la casa. ¿Sabe por qué? Porque el que se quedó en la casa tenía una condición del corazón muy crítica. El hijo pródigo, es verdad, derrochó lo que había recibido como herencia, pero el que se quedó en la casa tenía un problema. Revela la palabra que cuando el hijo pródigo vuelve en sí, vuelve a la casa, dice que el padre hizo fiesta. Yo quiero que usted le preste atención a esto, porque cuando el padre hace fiesta, la Biblia revela que viene el muchacho que se quedó, el hermano, y cuando llega, la palabra dice que este muchacho le dice, hello, yo siempre he estado aquí contigo, nunca me han matado un corderito. Él pudiendo disfrutar, él podía matar un cordero cuando quisiera, pero no, él no se preocupó por eso. Él tenía un problema. Fíjense algo, escuchen lo siguiente. Él no tenía problema con que el hijo había vuelto a la casa. Él no tenía problema con que el hijo le devolvieran el anillo. Él no tenía problema con que el hijo volviera a recibir la salvación. Él no tenía problema con que el hijo fuera nuevamente aceptado. Él tenía problema con algo. ¿Con qué? Pregúnteme. ¿Con qué? ¿Sabe con qué? Con la herencia. Ay. El problema de él no era con que él volviera a ser aceptado. El problema de él era que él tenía problemas con la herencia. Él sabía que había que volver a repartir la herencia. Hay gente que no tiene problema con tu salvación. Hay gente que no tiene problema con que tú seas hijo. Hay gente que no tiene problema con que Dios te acepte. Es que el día que ellos comienzan a tener problemas contigo es cuando Dios comienza a usarte y a repartir su gracia sobre ti. Hay gente que no tiene problema con que un evento como este se dé. Es más, hay evangelistas que no tienen problema con que Revolución de la Gracia se dé. Ellos no tienen problema con que se salven las almas ese día. Ellos no tienen problema con que se hagan milagros. Ellos no tienen problema con que la gente sea salva. Ellos tienen problema que sea Franklin que lo haga, porque ellos creen que solamente ellos pueden hacer eventos buenos. Entonces yo me enteré que la gente muchas veces no tiene problema con tu salvación, tiene problema con lo que Dios empieza a hacer contigo. Hay gente que no tiene problema con que te salve, tiene problema contigo cuando comienzas a ser un profeta y un evangelista. ¿Cuántos de nosotros hoy ministros vivíamos una vida muy tranquila dentro de las iglesias? Y viviendo esta vida, ayunamos durante 7 años, oramos, nadie tuvo problema con nosotros. Pero el día que comenzamos a ser un profeta, el día que comenzamos a ser un evangelista, algunos comenzaron a decir, hey, voy a tener una invitación menos. Problemas con la herencia. Hay gente que tiene problemas con la herencia, pero si esa herencia no la trabajaste tú, ¿cuál es el problema con tú querer repartirla? Trabaja lo que quieres. Con todo respeto, pero todo para el que te queda al lado, dile, no quieras repartirte por contigo solo lo que tú no has trabajado. Lo que tú no trabajaste, no creas que es tuyo. Esta gracia la trabajó el Padre. Es que hay gente que cree que fueron ellos que murieron en la cruz. Es que hay gente que cree que fueron ellos que estuvieron en el sacrificio. Hay gente que cree que fueron ellos los que pagaron el precio. Aprende a repartir lo que no es tuyo. Este muchacho tenía problemas con repartir la herencia. ¿Cuántos de nosotros, cuántos evangélicos hoy día tienen problemas con repartir lo de Dios? Manita, es que el día que Dios comienza a darte compras grandes, el día que Dios viene y te da el carro del año, el día que viene Dios y te hace el milagro de que tú querías, ese día comienzan algunos a sentirse amenazados. El problema de los escribas y los fariseos era que ellos querían gobernar, pero no aceptaban a alguien nuevo que vino los otros días llamado Cristo y se convirtiera en la atracción. Es así. Ellos no tenían problema con las enseñanzas de Jesús. Fíjense,
Nicodemo no vino un día y dijo algo. Nicodemo un día dijo: sabemos que viene de Dios. Nosotros lo reconocemos. Ellos no tenían problema con Jesús, con eso. El problema era la atención que estaba solamente sobre Jesús. El problema es que hay una comparación entre la gente, que la gente dijo un día: este habla como quien tiene autoridad, no como ellos. Ese día ellos entendieron que le estaban quitando la herencia. La herencia no es tuya, papi. Esto no lo trabajaste tú. Aprende a repartirla. ¿Por qué tú crees que esto es tuyo si tú no moriste en la cruz? ¿Por qué tú crees que esto es tuyo si tú no fuiste el del sacrificio? Hay gente queriendo posicionarse de lo que Dios no le ha permitido. ¿Cuántos profetas que se sienten amenazados con el ministerio del pastor? ¿Cuántos pastores de la zona? Hello. Moisés dijo un día, Moisés llega, a Aarón y María tenían problemas con eso también. Vienen a Aarón y le dicen a Moisés: mira, hay un tipo profetizando, que le dice a Moisés: ojalá todos sean profetas, déjalos que profeticen, ojalá que todos sean usados por Dios. Aleluya. Esto no es mío, le está diciendo Moisés. Yo puedo ser un ungido muy usado, pero esto no es mío. Los discípulos, que también tenían algunos problemas familiares, y le dicen a Jesús: maestro, vimos un tipo echar fuera demonios. Jesús le dijo: el que no es contra nosotros, con nosotros es. Déjenlo que echen fuera demonios. Entonces, si Franklin va a celebrar un evento, ¿cómo yo me voy a sentir menospreciado? He escuchado de personas que dicen: con ese evento que tú hiciste me humillaste. ¿Cómo que te humillé? ¿Y eso era para ti? Darwin, personas que se sienten amenazadas, que se sienten menospreciadas, que se sienten humilladas con el evento de Revolución de la Gracia, porque ellos hacen uno un poquito inferior y sienten que el de Franklin lo opaca. Te quieres repartir la herencia tú solo. ¿Cómo es posible que algo que es para engrandecer a Dios a ti te haga pasar una vergüenza? Por lo menos tú eres primo hermano del diablo. Porque esto no es tuyo. Lo que pasa es que hay gente que anda buscando un reconocimiento de los hombres. Y no importa cuántos millones gasten pagando el sonido. No importa que hagan los mejores asientos decorados. No importa que en la plataforma haya en pantalla atrás. No importa que estén los mejores pastores en la primera fila. Ellos tienen un problema. Es que la visión de ellos no es hacer algo para glorificar a Dios. La visión de ellos es para dejar un nombre. Ellos no viven por la gracia, ellos viven por las obras. ¿A cuántos de nosotros se nos hace fácil aceptar que los otros se salven? Pero se nos hace difícil evadir la envidia. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas para competir y no para glorificar a Dios? Cuando Dios me regaló ese carro, por así decirlo, alguien me dijo: yo me voy a comprar uno mejor que el tuyo. Y luego me dijo: ese mensaje que predicaste tal día yo lo hubiera predicado mejor. Y yo: tú no vas a andar ni en unos patines. A ti te va a llevar el diablo, porque yo no intenté competir contigo cuando yo compré ese carro. Ese carro yo lo compré, ¿sabes por qué? Y me metí en el lío. Y Dios me dio la oportunidad, porque yo me he mojado muchas veces predicando, solo para competir contigo. No quiero ver las veces que yo andaba en un motor y me mojaba predicando. No me hables, yo no tengo que competir contigo, papi. Y prepárate que me voy a comprar una guagua cara. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que creen que lo que uno hace para competir lo hacemos por gracia. Lo hacemos para agradecer. Si he recibido algo, si he adquirido algo, no es para hacerlo o tener algo mejor que tú. No. Entonces me da pena que muchos dentro de las iglesias tengan la conducta del hermano del hijo pródigo. Yo prefiero tener un pecado público que tener una diablura interna. Yo prefiero tener un pecado a la evidencia de todos que tener situaciones en el corazón como estas. Hello. Dice el capítulo 4: entre tanto que el hijo es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. No le voy a explicar todo esto porque es mucho. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay una historia aquí. Y yo le hablé de ratificar. Le voy a decir algo. En el antiguo mundo, los padres o las madres, cuando los padres llegaban a una edad muy vieja, pasaba algo. Había que repartir la herencia. A veces los padres estaban tan viejos que no podían ni ver ni escribir ya. La mamá, a veces eran mucho más jóvenes que los hombres. Ellas agarraban unos cuantos papeles y repartían la herencia. Pero escuche esto. La madre pudiera escribir 4 y 5 hojas repartiendo las cosas. Pero si esa herencia no tenía la firma del papá, eso no era válido. El papá no simplemente eso, sino que llamaba el abogado de él, el tutor de él. Y le decía, léeme lo que yo estoy repartiendo. Aunque la mamá estuviera interesada, eso no era válido. Entonces, comenzaba a heredar cuando el padre firmaba. Tú puedes ofrecer 1000 cosas a Dios. Pero si tú no entiendes que todo eso que ofreces debe tener como visión glorificar a Jesús, todo eso que haces para nada sirve. No puedes heredar lo de Dios. La firma del Padre era que validaba la repartición de la herencia. Cuando yo logro hacer algo, pero glorificar a Cristo, es ahí donde yo tengo acceso a la herencia. Por eso dice Efesios capítulo 1, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Por esto Jesús le dice a los discípulos, separado de mí nada podéis hacer. Escuche, separado de mí nada podéis hacer. Si hacen 1000 cosas separado de mí, no es válido. Si hacen 1000 cosas que no me honran a mí, no es válido. Si ofrecen 1000 ayunos y la visión no es glorificar a Cristo, no es válido. Entonces tenemos que entender, señores, que Dios está interesado en que nosotros hagamos cosas para Él, pero por gratitud. Hay muchos en este tiempo que están viviendo por los rudimentos de la ley. Y voy terminando con esto. Hay algo que yo quiero entender, que yo quiero que usted entienda y termino. Capítulo 5, verso 4. Hay una pregunta que pudiéramos hacer válida en este día. Yo quiero que tú entiendas que todo lo que tú haces, si no es como visión glorificar a Cristo, te desaprueba de Dios. Olvin, yo tengo un mal concepto de la gracia. Es verdad que yo puedo cometer cualquier pecado. Es verdad que yo puedo cometer cualquier hecho. No, eso no es válido. No es por las obras, pero tú no te puedes justificar para hacer cosas que no agraden a Dios. Por eso yo tengo que comportarme a la altura de esta gracia. El problema es que Dios tiene muchos hijos, porque la visión de la gracia es convertirlo en hijos. Pero el problema es que Dios tiene muchos hijos comportándose como esclavos, que ya teniendo un padre creen que con lo que hacen le van a agradar al padre. Dije esta mañana predicando en una iglesia, señores, dice Efesios que Dios es Padre de todos y en todos y por todos. ¿Sabe por qué? Cuando la Biblia está testificando el apóstol Pablo de que Dios es Padre de todos, por todo y por todo, lo que está diciendo está hablando de la unidad. Dice, las diferencias que ustedes tengan no les descalifican de ser hijos. No porque tú te comportes distinto a mí, quieres al dicho que tú no eres hijo y yo sí. Hay hijos que van a tardar más que otros en madurar. No todos nacimos en la misma edad, en la misma casa. Hay un comportamiento en niños pequeños que tenemos que aprender a soportar. Ahora bien, cuando una persona cae de la gracia, olvida, una pregunta válida, ¿es válido? ¿Es verdad que una persona se puede desligar de la gracia? ¿Es válido que una persona puede caer de la gracia? Porque me han dicho que uno nunca sale de la gracia. Hello, sí se puede caer uno de la gracia. ¿Cómo es posible esto? Déjame decirte algo. Le voy a decir algo muy serio que quizás a usted le va a afectar, para que usted deje de acusar. Una persona, no estoy tratando de decirle a usted, sino ciertas veces que tenemos algunos rasgos. Una persona no se cae de la gracia cuando comete un adulterio. Una persona no se cae de la gracia cuando comete una fornicación.
Una persona no se cae de la gracia cuando habla una mentira. Y no estoy validando ninguno de estos pecados. Una vez estás en la gracia, te comportas a la altura de esta gracia. Pero cuando una persona se cae de la gracia, cuando una persona se desliga de Cristo, no es cuando peca, predicador, no es cuando peca, es lo contrario. La Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No vamos a justificarnos para cometer pecado. Pero ya dímelo, cuando cae una persona de la gracia. Dice el capítulo 5 de Gálatas, verso 4. De Cristo os desligastéis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una persona cae de la gracia cuando cree que recibirá justificación por medio de lo que está haciendo. Una persona cae de la gracia cuando cree que sus obras lo justifican. Una persona cae de la gracia cuando cree que porque ayuna más que el otro es más aceptado delante de Dios. Una persona cae de la gracia cuando cree que porque ora más que el otro es más santo y más espiritual que el otro. Una persona cae de la gracia cuando cree que porque se sacrifica más es mejor cristiano que tú. Una persona se cae de la gracia que cuando lo sacrifica todo, por ese sacrificio él cree que es un cristiano de primera clase y tú eres un segundo clase. Ahí te cae de la gracia. Cuando tú comienzas a enfocar que si algo tienes es por lo que has hecho, no es por lo que has hecho, ha sido porque a Dios le ha placido. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Santo es el Cordero. Aleluya. Alabado sea Dios. Santo es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú comprendes la revelación de la gracia, tú dejas de acusar. Cuando tú comprendes el nivel de la gracia, ya cualquier cosa que tú hagas, tú entiendes que lo haces por gratitud, no para validarte delante de Dios. No es posible que seamos validados por lo que hacemos. Es por esta razón que todos, independientemente de quién seamos, tenemos la misma apertura delante de Dios. Anteriormente estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y había un velo que separaba a los más santos de los más pecadores. Pero el día que Cristo murió, ese velo se rasgó. Ya no hay una pared. La Biblia dice que tenemos acceso al trono de la gracia. El problema que te puede pasar a ti hoy es que tú estés en esta gracia y no conozcas la riqueza que tiene. El problema más grande de Israel, ¿sabe cuál fue? Dios logró sacarlo de Egipto, pero ellos nunca decidieron sacar a Egipto de sí mismos. Lo peor que te pueda pasar es que tú no logres sacar la esclavitud de ti. Hay gente que Dios la sacó del mundo, pero ellos no logran sacar el mundo de ellos. La gracia nos está justificando en esta hora delante de Dios. La gracia te está justificando delante del Eterno. Aquí todos en esta noche, si revelara a Dios nuestro corazón, todos fuéramos desaprobados. Si Dios hoy abriera nuestro corazón, estuviésemos corazón abierto, todos estuviésemos desaprobados. Porque muchos de nosotros tenemos un pecado, Franklin, que nos invalida, que nos ensucia. Pero vengo a decirte de parte de Dios: las obras pasadas no te separan del trono. El legalismo te hace recordar las obras pasadas. Franklin, voy a decir algo que me voy a meter en lío, quizás no en esta casa, pero este video va a salir. Y lo dije esta mañana y lo voy a volver a repetir.
Yo estoy de acuerdo con la disciplina de las iglesias. Pero yo me di cuenta, ¿sabe algo? Que el problema de muchos de nosotros es con las iglesias, no con Dios. ¿Tú no ves que dentro de las iglesias la gente comete un pecado y le ponen una disciplina de 3 y 4 años hasta que la gente lo perdone? Porque la gente no logra perdonar a esa persona instantáneamente. Si tú eres un profeta y cometiste un pecado, yo estoy de acuerdo con la moral y la disciplina, está bien. Pero si tú cometes un pecado, hay muchos de nosotros que para poder aceptarte tenemos que durar 5 años sin verte tomar un púlpito. Sin embargo, así no es Dios. Tú cometes un pecado, automáticamente te arrepientes, ese mismo día eres acepto. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que un día Jesús se encontró con la primera evangelista, la primera predicadora mujer, la mujer samaritana. Jesús le dice: 5 maridos que has tenido y el que tiene ahora no es tuyo, eres una adúltera, le está diciendo. No de manera de acusa, se lo está aliviando para que ella comprenda más la salvación que la acusación. Pero 5 segundos después, 5 segundos con Jesús, salió a predicar a Samaria. Y cuando salió a predicar a Samaria, tomó el púlpito y le dijo a la gente: yo conozco uno que me reveló quién yo era. Yo conozco uno que me cambió la vida. Yo conozco uno que no me acusa. Yo conozco uno que me salva. Y el mismo día que se encontró con Jesús, ese mismo día recibió el manto evangelístico. Dios no tiene problema con perdonarte hoy. Somos los hombres que tenemos problemas con perdonar a alguien. Y hasta que no pasan esos 2 años después de ese hecho, no sentimos a la hermanita capaz. Sin embargo, tenemos fornicaciones planificadas en el corazón. Sin embargo, tenemos adulterio planificado en el corazón. La diferencia entre tú y yo es que el mío fue revelado, pero el tuyo es oculto, es peor. Porque el que lo tiene revelado se arrepiente, el que lo tiene oculto lo practica y nunca lo saca a la luz. Entonces yo me enteré que en este tiempo nosotros tenemos problemas con perdonar a la gente. Nosotros tenemos problemas con perdonar a la gente, pero Dios no tiene problemas con perdonar a nadie. Dios te acepta hoy como hijo. No importa si 5 segundos fueron de pecado. Un arrepentimiento genuino te hace acepto delante de Dios. Un arrepentimiento genuino te hace acepto delante del Eterno. ¿Cuánta gente hoy se le arruinó la vida espiritual porque cometieron un hecho, fue público? Y todavía es hoy que hay personas que le siguen recordando el pecado del ayer. El problema es que al otro día, yo me imagino al hermano del hijo pródigo. Se levantaron en la mañana y se cruzaron en el pasillo de la casa. Y le dice que después que fuiste un fornicario, un adúltero, un mentiroso, ¿quieres venir a heredar conmigo ahora? ¿Quieres venir a heredar conmigo? Porque el comportamiento de él fue distinto, pero él tenía un problema de aceptación en el corazón que no podía aceptar tan siquiera aquel que se había arrepentido. Ahí entra el legalismo, cuando tú no logras aceptar a alguien que ya Dios aceptó. Los hombres no pueden acusar si Dios te perdonó. Los hombres no te pueden hacer inferior si ya Dios te acepta. Nadie es superior a ti una vez tú te entregas a Jesús. Todos somos válidos delante de Él. A Él no le importa si una oveja está más flaca que la otra. A Él no le importa si la oveja está herida o no. En lo contrario, cuando una oveja está herida, recibe toda la atención de su pastor, porque necesita una cura. Si te sientes acusado, tengo que decirte en este día: cuando más enfermo espiritual estás,
más oportunidades tienes de que Dios trate contigo. No vas a tomar ocasión para enfermarte. Pero si estás enfermo, el Padre vino a decirte: eres acepto por medio de mi Hijo.